Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Sapa Aluminium Argentina ofrece sistemas de carpintería para arquitectura que aportan condiciones de ahorro energético cuidando el medio ambiente. Sapa, cultura arquitectónica. Partícipe del concurso nacional de anteproyectos Complejo Judicial Ciudad de Chipoleti, abierto a 2 pruebas y vinculante, organizado por el Colegio de Arquitectos de Río Negro Seccional Cuarta. Bases y condiciones en el sitio web. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de colección de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet, desde 1991, semana a semana, en forma ininterrumpida, compartiendo la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Hoy, desde la ciudad de Medellín, Colombia, recorreremos sus obras y conoceremos también las ideas de aquellos que producen esta transformación que asombra al mundo. Acompáñenos. Es un momento, digamos, de esplendor del urbanismo y la arquitectura. Se hacen una gran cantidad de intervenciones, particularmente son reconocidas los parques bibliotecas y los colegios de calidad con el lema Medellín la más educada, y desarrollan una metodología que es el proyecto urbano integral, que tiene un primer piloto en el entorno del Metro Cable. Se había construido en el gobierno anterior, pero lo que se hace en el PUI es volver el instrumento de transporte, la infraestructura de transporte, en mucho más que eso, y se lleva al estadio de ser un elemento de inclusión, de accesibilidad y de integración urbano, que hace que comunidades marginadas entren a ser parte de la sociedad. Pero además se complementan con urbanismo, dotaciones de nueva vivienda, resolución de conflictos con áreas de alto riesgo y equipamientos culturales, equipamientos sociales como colegios y centros cívicos. Entonces es realmente un momento de gran transformación, de gran cambio cultural, en donde la arquitectura y el urbanismo tienen un rol realmente extraordinario como, por un lado, intérpretes de la situación, pero también inspiradores del futuro. Eso tiene además otra fortuna, y es que de la mano del proyecto cívico ha habido continuidad en las políticas urbanas, porque realmente hay un pensamiento compartido de muchos sectores de la sociedad, donde, digamos, institucionalidad fortalecida, rendición de cuentas a la hacienda pública, gestión donde la planificación y los proyectos son el alma de la administración, hacen en su conjunto
que la administración pública haya tenido continuidad, coherencia y en medio de ciertas diferencias, ciertos cambios, ciertas crisis, una evolución muy positiva para la ciudad. ¿Cuáles serían hoy las cosas que van a dejar de ser pendientes en la planificación que ustedes están haciendo? Si uno se pone a leer esta ciudad, uno tiene que asumir que la geografía es clave, ¿cierto? El este, el oeste, el río, y claro, lo que ocurrió con la ciudad es que fue gradualmente expandiéndose hacia las periferias. Y buena parte de las poblaciones más excluidas se localizaron en las partes altas. En las partes altas en condiciones de precariedad, de informalidad y tal. Y lo otro que ocurrió es que en términos de pura geomorfología en plantas, y este es el río, empezó a ocurrir que en los corredores, en las áreas del norte, se concentraron buena parte de las poblaciones que emigraron del campo a la ciudad de Medellín. ¿Cómo intervenimos este borde para que se vuelva un elemento sellante del proceso de crecimiento urbano y no sigamos creciendo sobre las laderas? Bajar la presión en el borde, intervenir donde haya que consolidar situaciones, recuperar, digamos, los sistemas naturales y armar ese borde verde de contención alrededor de la ciudad, preservar la montaña y enfatizar los procesos de densificación donde hay suelo todavía disponible, que es en el área central, donde tenemos las mejores infraestructuras, tenemos el suelo mejor servido para poder hacer desarrollos de vivienda y nuevos desarrollos de ciudad y renovar la ciudad de la parte baja, que es una ciudad poco ocupada, y hacer esa transformación y tener el modelo de ciudad que queremos. Detener ese crecimiento acelerado de la ciudad, pero propiciando el crecimiento hacia adentro. ¿Cómo? A través de la renovación urbana en nuestra ciudad, en el eje del Parque del Río Medellín. Entonces digamos que esos dos proyectos son proyectos hermanos. Detenemos el crecimiento, pero fortalecemos el centro para permitir una renovación de nuestra ciudad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Un fenómeno urbano donde hay una ciudad con una gran calidad de infraestructura en su interior, con el corredor del río, con metro, con universidades, con tejido público, con institucionalidad, con toda la formalidad, y una sociedad de la exclusión. Y esa exclusión muy concentrada, como digo, en las partes altas y en la ladera. Entonces tiene una lógica inmensa, y por eso es que es tan importante el metrocable. Es cómo superar con equidad la brecha social. Entonces es más que un medio de transporte, es una estrategia de integración urbana. De hecho, hay momentos donde se han tratado de hacer proyectos que desbordan. El caso de los cables, por ejemplo, cuando se plantearon, se decía esto es una locura, hacer un cable de transporte público no tiene sentido. Y hoy es uno de los proyectos de transporte público más representativos porque finalmente impactó sobre unas comunidades, digamos que se ha recogido esa inversión, de alguna manera se ha logrado recuperar con toda la mejora de condiciones que se ha dado en el territorio. El tratamiento que han tenido las estaciones del cable, que han generado un nuevo espacio público donde no lo había, que le han permitido a la gente de estas comunidades reunirse, ha eliminado mucho la violencia. Antes uno no podía ir allá, yo trabajé muchísimo en esas comunidades cuando las milicias y tenía que ser amigo de todos para poder ir. Hoy puedes ir sin que nadie te conozca. Yo iba porque hacía un trabajo para una entidad que había aquí que era con fondos del gobierno alemán y a uno lo tenían que conocer para poder ir. O sea, había los muchitos campaneros, esos niños que le arrimaban a uno y le jalaban los pantalones y le decían, ¿usted qué vino a hacer? Ese muchito era un campanero, que iba y decía, ese señor no tiene importancia, déjenlo tranquilo, pero si te decían que era medio detective, medio tombo, como le dicen a los policías de aquí, el tipo estaba muerto. Entonces, ese tipo de cosas desapareció, la ciudad se recuperó, los espacios públicos que antes no existían están, tenemos escaleras mecánicas, eléctricas, en comunidades de muy bajos recursos. Eso no dejan de ser gestos que le dicen a la gente, los queremos mucho, es que a la gente pobre no se la puede expresar, hay que ayudarla.
Hoy tenemos una realidad y es que de todas maneras la ciudad copó, urbanizó hasta el límite de lo posible el borde. Esto es una fuente de agua, de flora, de fauna. Es una inmensa riqueza lo que hay en las partes altas de la montaña. Esta es una cuenca que realmente funciona como un río con un tejido de quebradas que desde las partes altas estructuran con agua la ciudad. Pero también hay una apuesta muy interesante que nos lo permite, que es una evolución muy bella del tema de equipamientos, que las hemos denominado las unidades de vida articulada. Las unidades de vida articulada son unas actuaciones entre edificio y operaciones urbanas, que llegan a los territorios de alguna manera y empiezan a articular programas y proyectos de la municipalidad en temas recreativos, culturales, formativos, y también articulan tejido en el barrio. Por ejemplo, hay una uva, que es la uva Sol de Oriente, que no solamente es una cancha, sino la cancha, la calle y un tanque de EPM. Porque las uvas tienen una estrategia muy interesante y en los tanques de agua de la ciudad se van a volver parques abiertos para los ciudadanos. Entonces digamos que esa operación entre tanque, calle y cancha es una uva. Vamos a hacer 20 uvas en todo el territorio de Medellín, desde el norte hasta el sur, desde oriente a occidente. Digamos que hay una estrategia muy interesante de impactar lo que hoy estamos en nuestra ciudad, en todos los territorios. Son un sistema de antiguos tanques de agua, localizados muchos de ellos en las partes de la era alta. Tanques de agua que están rodeados de áreas verdes, pero que estaban rodeados de muros. Bajo el lema derribar la cerca para estar más cerca, hoy se está haciendo una apuesta por construir centros de vida urbana, de vida ciudadana, en esos barrios, capitalizando esas áreas verdes y esos entornos. Se tumban los muros, se urbanizan esos entornos verdes con equipamientos sociales, se hacen áreas de integración social y se mantienen los tanques. Y finalmente hay un área de intervención estratégica que para nosotros es muy importante porque es parte de la articulación regional que tenemos con la zona oriente del valle, que lo hemos llamado Valle de San Nicolás, la zona del altiplano donde se encuentra el aeropuerto internacional, y otro sector en el occidente que es el valle de uno de los principales ríos del país, que es el río Cauca. Entonces hay un eje transversal que cruza el valle y eso asociado a dos elementos naturales que son un par de quebradas conforman un eje transversal. Esa es la otra área de intervención estratégica. El río como el alma de la ciudad y el cinturón verde como la base natural del borde, que establece el punto de contacto entre lo urbano y lo rural y que lo que permite es que estemos haciendo una apuesta por planificar, por estructurar, por coser ese punto de contacto como un sistema, digamos, de control territorial, de integración territorial y de un urbanismo fuerte. Lo que es el Parque del Río Medellín, con el corredor metropolitano de la ciudad. Hay una gran apuesta hoy de esta administración en hacer del Río Medellín nuestro principal sitio de encuentro de los ciudadanos, donde a través de una gran innovación en la ingeniería y la arquitectura vamos a hacer que ese principal eje que hoy es de movilidad de la ciudad se convierta en nuestro principal eje de encuentro a través de un parque. Que es un parque, digamos, que se hizo el concurso público internacional el año pasado, que ya se adjudicaron los diseños y que está en la fase de estudios para licitación, que resultó ganador un equipo local de muy jóvenes arquitectos y técnicos, expertos de ingeniería, de temas ambientales. Fue un concurso con 57 participantes de 13 países del mundo y ese proyecto que propone, digamos, una profunda transformación de la estructura interna de la ciudad, porque el río siempre fue un sistema colector de aguas hervidas y un sistema vial fundamentalmente, o sea, un río que su estructura era franjas viales, canal y franja vial. Y la ciudad A
y la ciudad B. O sea, era una ciudad fragmentada por el río. Entonces, ¿qué es lo que hoy va a pasar? Y es que hoy vamos a tener el canal como el elemento de integración de la ciudad. Y la ciudad se integra en el río. Este río llevamos muchos años invirtiendo dinero en sumas muy cuantiosas para su recuperación hídrica. Plantas de tratamiento, sistemas de colectores. La inversión es superior a los 1.500 millones de dólares y en los próximos años se espera ya tener culminada la segunda fase, que es la planta de tratamientos del norte. Esto es lo que vendrá y es de la mano del Parque del Río, grandes operaciones de renovación urbana, cuyo modelo de ciudad termina siendo el río, el corredor Iguaná al occidente, el centro de ciudad y la quebrada Santa Elena, los sistemas complementarios como el Distrito de la Innovación en el norte, como Río Sur y el proyecto Entre Orillas, Río Norte y el corredor del río en el área central. Una apuesta por las grandes actuaciones integrales, que son un sistema, un tejido en el mapa urbano de proyectos como el Plan del Centro de Ciudad. Estamos haciendo el plan del centro tradicional, que es uno de los temas prioritarios de esta ciudad. La recuperación de la ciudad y la dinamización social, económica y demás pasa por la recuperación del centro. En el centro tenemos cantidad de proyectos de iniciativa privada. Los estamos integrando, nos estamos sentando con los privados que están formulando esos proyectos y le estamos dando una cohesión bajo una idea de lo que queremos que sea el centro de Medellín hoy, en este siglo y en este momento y con la visión de futuro. Entonces, la administración acompaña, por ejemplo, con intervenciones en el espacio público, las intervenciones de los privados que ayudan a concretar esas ideas y así pues nos vamos combinando. Entonces, el Parque del Río y el cinturón se convierten en dos elementos de la base natural del valle, que son el cinturón verde arriba y el río abajo, digamos, las almas de la nueva ciudad que se está haciendo. Es una ciudad en la que proyectos emblemáticos como el tranvía y dos nuevos metrocables que se están haciendo en el sector centro oriental de la ciudad, el futuro tranvía de la 80, otros metrocables que están en proyecto, el distrito de la innovación que está en el norte contiguo al área de la Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico, el Parque Explora y el Parque de los Deseos, el proyecto del corredor urbano de la quebrada de Iguaná que va desde el río hasta la montaña alta en el occidente. Pasamos de la fase del proyecto de arquitectura urbana a la fase de apuestas por la gestión urbana, la gestión de la renovación urbana, donde el espacio público, el río, los sistemas de transporte son grandes elementos de integración. Nosotros decimos que no hacemos proyectos, nosotros hacemos transformaciones, y eso hay una diferencia muy grande e importante. Y en esas transformaciones decimos que transformamos integralmente el hábitat siempre en favor de la gente. Y esa sostenibilidad va asociada a dos grandes proyectos, y que digamos que esa es una apuesta importante de esta administración, a dos proyectos de largo aliento, porque las transformaciones de una ciudad no se hacen en 2 años, ni en 3 años, las transformaciones de una ciudad se hacen en 15, 20, 25 años. ¿De qué manera el planificador toma contacto con las necesidades o los deseos de los habitantes de cada lugar? ¿De qué forma participan a la hora de pensar un proyecto para dar respuesta a esas necesidades? Las comunas son porciones del territorio urbano, división político-administrativa del territorio urbano, y dentro de cada una de esas comunas las poblaciones han formulado unos planes de desarrollo local. Estos planes identifican, digamos, el sentir de las comunidades y además permiten que ellas mismas formulen lo que quieren de su territorio y cuáles son las necesidades. Entonces, a partir de esta información, de un proceso técnico que se hace de compilación de estudios más las apuestas políticas y, digamos, imaginarios también desde lo técnico, se
hace una propuesta que luego de nuevo con las comunidades se discute. En este espacio ya también hemos consolidado una tercera línea asociada a consultorías. O sea, esta experiencia que hoy hemos adquirido en los últimos años lo hemos vuelto conocimiento, que no solamente lo estamos compartiendo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque Medellín ha dado un paso, no es el último paso en las transformaciones de la ciudad latinoamericana. Medellín ha aprendido de Río de Janeiro con el tema de favela barrio, Medellín ha aprendido de Bogotá con toda la transformación a través de los parques, las alamedas, Medellín ha aprendido de Quito, la transformación de su centro. Y digamos que un poco también poner esto en el plano internacional, Medellín se vuelve una ciudad inspiradora para otros procesos de transformación. Lo que uno puede advertir en Medellín es que hay una política de Estado, que cambian las administraciones, cada uno con su perfil, pero que hay un eje que se mantiene y se va enriqueciendo. Desde tu óptica, habiendo estado en distintos lugares, ¿cómo ves eso y cómo ves la continuidad de esa línea hacia el futuro? Creo que está demostrado también que en los procesos continuos de gobierno, por lo menos las líneas de trabajo, son las que permiten llevar a cabo finalmente los proyectos y estos grandes sueños. Eso ha sido una parte importante de Medellín. La otra es la institucionalidad que siempre ha acompañado esto. Entonces, son procesos que no solo están mediados por el gobierno de turno, sino también por la institucionalidad público-privada y las comunidades. Entonces, de alguna manera, los gobiernos que vienen en que pasan, digamos, de uno a otro, siempre van a tener ahí esas instituciones y esa comunidad velando porque los procesos sigan. Creo que será muy difícil de que un gobernante que llegue a Medellín cambie esto, porque ya tiene una dinámica propia que será muy difícil que el próximo alcalde, así no sea de las corrientes de los alcaldes que han pasado, pueda cambiar y revertir esto, porque va a haber las instituciones que mencionaba y las comunidades tratando de exigir eso. Y se ha hecho consciente del sentido de lo público, de lo que significan las intervenciones de ciudad, lo que dignifican la vida. Entonces ha cambiado el sentido. Ya es imposible mover una piedra en esta ciudad sin que la gente hable, discuta, argumente, opine. Hay mucha participación y eso es muy bueno porque finalmente pues hay mucha crítica y mucha sabiduría sobre los proyectos. Estoy muy contento de que Frankie hubieras venido aquí y que además hubieras venido no por invitación mía porque los quiero mucho, sino que hubieras venido por invitación de la municipalidad. Porque es que me parece importante que gente como ustedes vengan a nuestra ciudad, porque es que nuestra ciudad tiene mucho que decir porque venimos de muy abajo, aquellos que vivimos la época de los 80s con las bombas en todas las esquinas y vimos hasta dónde llegaba nuestra ciudad. Ese renacer que hemos logrado es trascendental y se debe contar. A la ciudad le han dado muchos premios, el premio de la ciudad más innovadora, etc. Los cables que pusimos, que no eran un sistema de transporte público, que nadie creyó en ellos, hoy mundialmente son un sistema de transporte que nació en la comuna nororiental de Medellín. De manera que todas esas cosas son trascendentales. Yo creo que Medellín en eso es una ciudad muy importante y ustedes han tenido la oportunidad de hacerlo porque lo trajo la municipalidad. Para Medellín es una maravilla que ustedes pudieran venir. De manera que me pongo muy contento y lo quiero resaltar y quiero darle las gracias al alcalde y al negro Jorge Pérez porque nos trajo. Me parece que es maravilloso para Medellín, ir a Medellín. Nosotros vemos una ciudad que en los próximos 15, 20 años va a tener realmente una profunda evolución y será una ciudad muy distinta. Una ciudad donde lo que aspiramos es a que todo esto construya equidad territorial, inclusión, integración social
en la vía de lo que venimos haciendo desde los años anteriores, es decir, entender el urbanismo, entender la arquitectura como un proyecto de vida. Nuestro alcalde tiene el lema de un hogar para la vida, todos por la vida, un discurso que suena posiblemente un poco obvio para muchas personas, pero al final tiene un sentido profundo, y es, hoy estamos enfrentando realmente una realidad muy retadora. Más de la mitad de la población del mundo está viviendo en áreas urbanas, y en las próximas décadas eso va a migrar a 3 de cada 4 personas. Pero estamos viviendo en un mundo urbano de inequidad, un mundo urbano de segregación, de exclusión, de miseria. Tenemos realmente una tragedia urbana, por un lado, en términos de exclusión e inequidad. Y por el otro lado, el reto del calentamiento global tiene en la forma en que hagamos las ciudades la apuesta más verde y más sostenible que la sociedad humana pueda crear. Entonces nuestra idea es que a través de un buen proceso de desarrollo urbano, de una adecuada planificación, de transformaciones de la ciudad a través de proyectos como el Parque del Río, como el Cinturón Verde, la apuesta por el transporte sostenible, por el transporte colectivo, pueda ser una ciudad que, digamos, aborde los retos del cambio climático, aborde los retos de la inclusión social, y sea posiblemente un buen ejemplo de cómo una ciudad puede ser un lugar para la vida. Esa es como apuesta y como propuesta la idea de ciudad que estamos promoviendo hoy. Y de esta forma vamos llegando al final del presente programa de colección de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que ininterrumpidamente se da cita en sus pantallas para compartir la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Hoy lo pudimos hacer desde la ciudad de Medellín, Colombia. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre a esta misma hora, por esta misma señal, o hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces hasta cualquier momento. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. 3060, cuadernos latinoamericanos de arquitectura. Consíguela por suscripción o en los mejores kioscos y librerías. Partícipe del concurso nacional de anteproyectos Complejo Judicial Ciudad de Chipoleti, abierto a 2 pruebas y vinculante, organizado por el Colegio de Arquitectos de Río Negro, seccional 4ª. Bases y condiciones en el sitio web. Súmate a la rebelión del Taller de Intercambio Latinoamericano que organiza el Congreso Latinoamericano de Arquitectura del 7 al 10 de octubre en la sede de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Morón. Cabildo 134 Morón. Informes e inscripción en www.clatil.com.ar o al 5627-2000, internos 172-248. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.